Proyecto Mimi, mi casa es mi escuela. Bienvenidos a Regionalízate, un nuevo programa para el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Elena Ponce Martínez, quien nos va a hablar sobre liderazgo educativo. Como ya les contaba, Elena es doctora en educación y trabaja el tema de liderazgo, y con ella vamos a arrancar con este tema y esto que es tan complejo para esta situación que afrontamos para el 2021. Entonces, Elena, nos gustaría primero que nos contaras un poquito sobre ti y luego que abordáramos el tema de, bueno, ¿qué es eso del liderazgo educativo? Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica. Soy comunicadora social, trabajo como profesora universitaria hace más o menos unos 7 años en el programa de comunicación social. Toda mi vida pues he estado dedicada también a la academia, he hecho un poco también a mi parte profesional en la parte de periodismo, de comunicación interna. Y finalmente, pues llegué a la parte del doctorado de educación porque tengo mucha afinidad con la educación sobre la forma cómo desarrollamos nuestros procesos de aprendizaje, pero no tanto como continuar, por ejemplo, con las corrientes tradicionales que sustentan el modelo educativo, sino lo que pasa realmente entre la motivación, la eficiencia que tenemos, por ejemplo, para aprender y todo eso. Entonces, eso me condujo a desarrollar este gusto, porque es más un gusto, pues, un campo de investigación que ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, como es el liderazgo educativo. Entonces, eso me da pie para responder la pregunta que hacías mención. Se habla de liderazgo educativo desde hace más o menos unos 60, 70 años. En este campo se toman corrientes de la administración, o sea, cuando se empieza a hablar de liderazgo se hace desde las empresas, pero con los cambios que ha tenido la educación se han tomado como prestados, por ejemplo, del liderazgo transaccional, del liderazgo transformacional, del liderazgo dejar hacer, dejar pasar, o el carismático. Entonces, todo eso se ha ido llevando como a la escuela, a las universidades, y buscar transformar no solo el papel del docente, sino de toda la comunidad. Pero esa transformación se ha venido presentando paulatinamente, porque dentro de las corrientes actuales que existen de liderazgo educativo, se encuentra una que se llama el liderazgo para el aprendizaje, que yo creo que es más el escenario que debemos comenzar a desarrollar a partir de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de liderazgo educativo, la literatura especializada dice que este liderazgo tiene muchísimo de liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque es el profesor como líder del proceso de aprendizaje, entre comillas, líder, oye, un coliderazgo con el estudiante, quien facilita el camino para que haya un aprendizaje. Entonces, cuando el profesor es consciente de ese papel, trata de recrear un escenario en el cual el estudiante se haga consciente de su aprendizaje. Sin embargo, también se puede presentar que el mismo profesor tenga algunos criterios o algunas características propias de otros liderazgos. Ok, entonces el liderazgo básicamente en este caso se centraría en el profesor, pero es posible pensar el liderazgo educativo en otros roles o en otras funciones, como por ejemplo un estudiante, un directivo, ¿sí? Claro que sí, sí. Por eso, cuando hay varios tipos de liderazgo, ¿cierto? Tenemos el liderazgo transformacional, que es ese líder que hace como que sus seguidores traten de alcanzar un objetivo, ¿sí? Que haya un bien común entre ambos. Ese es el transformacional. Uh-huh. El transaccional es aquel que el líder busca que ese seguidor le dé el resultado, pero debe darle algo a cambio, una recompensa. Por ejemplo, en el caso de la educación, bueno, es que el estudiante tú lo puedes compensar con notas. En el Uh-huh. liderazgo transformacional ya tú buscas, por ejemplo, que el estudiante se haga consciente de ese aprendizaje. Entonces, tenemos que el liderazgo transformacional dentro del aula de clase, si bien tiene la batuta el profesor, es un gana-gana con el estudiante. Tenemos un liderazgo también que es el dejar hacer, dejar pasar, que ese es dentro del aula de clase como que el estudiante haga lo que quiera, a mí solamente me pagan para dar clases. Entonces, no es exclusivo de un solo profesor o no es exclusivo de, por ejemplo, que se presente un solo
liderazgo en una institución. Tú haces referencia a los otros actores del aprendizaje. Hace más o menos unos 20 años se viene hablando de liderazgo para el aprendizaje, que ya hace referencia a todo el ecosistema educativo, que por ejemplo incluye la comunidad, la familia, el Estado, el profesor, los estudiantes. Es más como un ecosistema, un escenario en el que se buscan todas los espacios posibles para que el proceso de aprendizaje ya no sea una transacción, ya no sea un asunto de que solamente se le dice al profesor es que usted es el responsable del aprendizaje del estudiante, sino que es todos esos actores que forman parte del sistema educativo quienes deben facilitar el proceso para que el aprendizaje sea también una constante y no se convierta como lo que estamos viviendo ahora, que simplemente, bueno, cuando íbamos en presencial, ir por unas notas y obtener un título. Entonces ya es un aprendizaje mucho más integral. Claro, Entonces, sí, perdón, sí. entonces, como una conclusión a la pregunta, entonces para hablar de liderazgo educativo en el que están inmersos todos los actores, se utiliza y se hace referencia al liderazgo para el aprendizaje. Ok, entonces digamos que ya entendiendo que este es el liderazgo como el que deberíamos reforzar, ¿no? Entendiendo que es un Sí, gana-gana, entrarían como muchas cosas en juego. Por un lado, lo de autonomía, la autonomía respecto al estudiante, que no se vaya al lado de dejar hacer, dejar pasar, sino también el lado de empoderamiento del proceso. Y otro término que por ahí me viene sonando es cómo asumimos las responsabilidades desde el rol del profesor. Entonces, me imagino que esto debe tener algunos pasos o alguna serie de características propias en las que podamos lograr ese liderazgo. ¿Tú sabrías algo así como consejos, recomendaciones para nosotros? el momento que estamos viviendo en el mundo para mí ha sido un escenario perfecto para comenzar a modificar ciertos patrones que tenemos frente a la educación, específicamente frente al aprendizaje. Empecemos con los estudiantes. Cuando mi experiencia es a nivel de pregrado, ¿no? En el colegio, debe ser también un tanto diferente. Nuestro estudiante iba a la universidad, no estamos hablando pues de todos, pero sí un promedio, va a la universidad a recibir, ¿sí? A que le den información y a partir de ahí tener en cuenta unos criterios para presentar unos parciales, tomar unas notas, entregar los trabajos como fuere, pero tenía que entregarlo para una nota, luego eso salva o no salva el semestre y finalmente un título. Digamos que ese es como el promedio de nuestros estudiantes. Hay un estudiante que cuando ya se hace consciente de su aprendizaje es cuando encontramos a una persona que se hace autónoma del mismo, se autorregula. Entonces, que ya no únicamente está pendiente, por ejemplo, de la nota, sino realmente qué está sucediendo. Con el tema de la pandemia nos vimos abocados a buscar como profesores miles de soluciones para que el estudiante continuara con su proceso. Entonces, a veces no era suficiente en internet, no era suficiente un equipo. ¿Por qué? Porque el estudiante estaba desmotivado. Entonces, dentro de ese cambio que debemos tener también como estudiantes, porque también soy estudiante en todo momento, cuando uno hace como ese clic, ese cambio de ver el aprendizaje y no lo ve como una obligación, como pasa en muchos aspectos de nuestra vida, y somos conscientes, por ejemplo, no tengo ganas de dar clases o este profesor no me gusta, ¿qué debo hacer o qué debo cambiar para que eso no afecte, por ejemplo, mi aprendizaje? Si bien todos vamos a la universidad, por ejemplo, a obtener un título, ¿qué buscamos con ese título? Sí, es un plano un poco ideológico, pero necesariamente volverse consciente de lo que estamos haciendo, por qué estamos aprendiendo, para qué estamos aprendiendo. El hecho de haber estado en casa todo el semestre, convivir con la familia, con los problemas, con nuestros problemas emocionales, eso también nos afectó. Entonces, ese rol del estudiante debería ir encauzado a autorregularse, a tener en cuenta por qué está haciendo eso. En el caso de los profesores,
también lo mismo. Nosotros que somos de una generación en la que cuando por ejemplo, en mi caso en la universidad, yo me gradué en el 2004, recuerdo que tenía un profesor, el de fotografía, que él preguntaba, por ejemplo, ¿qué es el diafragma? Había que responderle literal como él lo tenía en una carpeta. Esa carpeta tenía hojas escritas en máquina de escribir, de esas Remington, que no, si no recuerdo bien el nombre, creo que era Remington. Entonces, ese profesor estaba de pie en el salón, dictaba y nosotros estábamos escribir tal cual, puntos, comas, y eso es lo que había que responder en el parcial. Entonces, yo vengo de esa generación. Esta nueva generación que está tan mediada con la tecnología, el aprendizaje cambió. O sea, como profesora muchas veces me he chocado con eso. O sea, yo pretendería que, por ejemplo, mis estudiantes leyeran, no sé, un libro o varios PDFs, pero resulta que la forma de aprender de ellos está cambiando y está siendo mediada por la tecnología. ¿Qué debo hacer yo? Tratar de comprender cómo es ese proceso de aprendizaje. Si es un choque, pero yo creo que es un tema también de negociación con el estudiante. Entonces, desde mi punto de vista, el profe cambió y ahora mucho más con la pandemia, ya no es el centro de, de atención del aprendizaje. El profesor es un facilitador. Muchas de las dificultades que tuvimos al inicio de la pandemia fue el tema de las aulas virtuales. Entonces, antes de la pandemia, ¿qué hacíamos? Utilizamos las aulas virtuales para colgar, subir PDFs. Ahora no. Ahora las instituciones nos están exigiendo que utilicemos juegos, que utilicemos foros, que el estudiante ingrese al aula virtual. Y ya sé que muchos profes tendrán otros aspectos que mencionar. Entonces, ese papel del profe ya es un facilitador. Ya no ese profe y los que ya han hecho cátedra las 2 horas de clase por Meet saben que eso es muy desgastante. Entonces, ahora esa es la tarea, es cambiar como la instrucción, ¿sí? Si bien el modelo educativo le falta mucho para cambiar, en este momento que estamos viviendo se rompió algo y una de las cosas que se rompió es ese papel del profe dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, ya mencioné al estudiante, al profesor. Las instituciones educativas, por supuesto, ahora mismo están en un momento en el que están tambaleando el tema de infraestructura, los estudiantes no aumentan en matrículas, los muchachos no quieren continuar virtuales, entonces las instituciones educativas también están llamadas a ser más flexibles, por ejemplo, en sus procesos. En un punto así que a veces cuando pienso cuáles son una de las consecuencias de la pandemia en la educación, que las universidades van a desaparecer, o sea, todo lo que conocemos como todo ese edificio en un momento no va a existir. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que no vamos a estar tan especializados en el conocimiento, sino vamos a tratar de conocer un poco de todo y eso va a hacer que la educación sea como a demanda. Entonces, cuando yo quiera conocer algo sobre algún tema en particular, voy, me formo en eso y listo. Pero todo este tema llevará también un cambio de pensamiento dentro de la misma comunidad. Entonces ya van 3 actores. Por ejemplo, la familia ha sido vital durante esta pandemia. El apoyo familiar, el sostén emocional, el hecho de que el estudiante, bueno, nuestro estudiante, por ejemplo, de pregrado, que aún en la mayoría todavía depende económicamente de sus padres, el choque creo que lo tuvimos todos, yo de estar en casa todo el día, cómo eso me influye a mí en mi proceso de aprendizaje. Y personalmente considero que la familia nunca debió desprenderse de la educación, entonces yo creo que también el coronavirus lo que hizo fue que venga familia, venga y tenga en cuenta a su hijo que está en proceso de formación, porque realmente eso es lo que estamos haciendo en las instituciones educativas. Y el Estado, por supuesto, que también es un actor supremamente importante. Es un tema en el que todos tienen para dar. El liderazgo para el aprendizaje empezaría por ahí, por hacerse consciente del aprendizaje y que tanto cada actor tiene protagonismo dentro del mismo.
Mira que yo escuchándote, tocaste dos temas que me resultan como muy interesantes respecto al liderazgo, ¿no? Primero, el tema de la evaluación. Tú constantemente dijiste el tema de las notas, pero es evidente que eso de las notas empieza a modificarse, ¿sí? Claramente hay un sistema educativo que apaña esta asignación cuantitativa, ¿sí? Del aprendizaje, pero este nuevo liderazgo va enfocado a una flexibilidad de la evaluación. Cómo la ves, cómo la pilotearías tú en ese caso para el trabajo, digamos, de cómo evaluar? Y no lo pensemos solo en la universidad, sino también en colegio. Yo sé que tu mamá tiene experiencia en colegio, años de docencia, y esta cuarentena le ha traído unas demandas específicas. Entonces, ¿cómo crees tú que esa flexibilidad evaluativa entra? Como el liderazgo del aprendizaje, perdón, para el aprendizaje, lo que busca es que ese escenario educativo sea el propicio para que haya aprendizaje. La evaluación sí es necesaria porque realmente pues, el sistema, como está concebido actualmente, piensa que hay que evaluar los conocimientos adquiridos. Entonces, hay algo que se utiliza mucho y que también pues tú haces mención del trabajo que está haciendo mi mamá también en una escuela en el Carmen de Bolívar. Es una escuela pública donde los chicos no tienen acceso a internet, todo ha sido por WhatsApp. Mi mamá es una señora de 62 años. Entonces, en, ese, en esa tarea de tratar de darle continuidad al proceso de aprendizaje, se empezó a dar más uso a las rúbricas de evaluación. Por ejemplo, yo como estudiante tengo que hacer un trabajo. Entonces, el profe me dijo que era un trabajo escrito sobre el sistema solar. El trabajo no podía llevar más de 3 páginas y ya, me dio como esa información así muy escueta, muy poquita. Entonces, cuando yo voy a hacer mi tarea, que escribí en mi cuaderno o en el correo que me llegó esas 3 cosas, no tengo muy claro qué es lo que me quiere evaluar el profesor. El profesor quiere que yo sepa cuál es el sistema solar, por qué vivimos dentro del sistema solar. Eso es como, son aspectos muy generales que contemplan una tarea. Entonces, en ese tema de la evaluación hay que ser mucho más específicos. Ya sea cuantitativo o cualitativo, el profe como facilitador le debe decir al estudiante qué es lo que necesita, si necesita que lo comprenda, que lo analice, que lo interprete. Y además de eso, como profes tampoco quedarnos como en la misma dinámica anterior de la pandemia. Ejemplo, trabajos escritos, ¿sí? Pedimos ensayos, pedimos comentarios, pero al momento de la entrega, ¿qué tenemos en cuenta? Le decimos al estudiante que vamos a tener en cuenta la extensión, la ortografía, si realmente el estudiante tiene una estructura de una introducción, un desarrollo, si hay preguntas que inician un ensayo, si la portada debe llevar el logo del colegio, sí, hay que ser muy específico en lo que se les está preguntando y no colocar tareas por colocar tareas, porque realmente hay para nosotros también significa mucho más trabajos. Entonces, si yo estaba acostumbrada a colocar 5 notas en un corte, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, la motivación disminuyó muchísimo. Entonces, además de calificar trabajos, yo como profesor tengo que intentar que mi estudiante no se desmotive. Sí, que si mi clase demora 45 minutos, tratar de que esos 45 minutos esté atento. Entonces, personalmente considero que el hecho de la evaluación no debe estar dentro de las prioridades del profe. ¿Qué debe estar? El tema de la motivación, el tema de que el estudiante realmente aprenda. ¿Y cómo vamos a medir que el estudiante aprenda? Pues a través de alguna de las formas de evaluación. Pero considero que esa forma en la que estábamos evaluando anteriormente la tenemos que reestructurar y permitir que el estudiante y nosotros mismos seamos conscientes de qué es lo que queremos evaluar. Si queremos que el estudiante comprenda un concepto, lo analice, sea capaz de interpretar, sea capaz de, de relacionarlo con otro concepto. Entonces ahí viene otro aspecto muy importante que es el pensamiento crítico y todas esas habilidades que muchas veces las trabajamos en el aula,
pero no lo estamos haciendo de forma constante. Entonces, este escenario que ha suscitado la pandemia, ojalá permita también empezar como a explorar esas otras competencias, como dices, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y las cosas seguramente van a cambiar. Y el estudiante también va a comenzar a ver qué otros aspectos de su vida personal y profesional, o en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una escuela. El niño, desde mi punto de vista, también ya no es como que se sentiría como obligado a estudiar, sino también tener una posición un poco más flexible frente a su proceso de educación. Que un poquito viene con la segunda pregunta, lo que estabas mencionando, y es que tú dices algo muy importante del pensamiento crítico como una competencia base, ¿no? Digamos que el pensamiento crítico vendría a ser un saber base, que es lo que nos da, o lo que considero que a lo que tenemos que apuntar, que es fortalecer esos pensamientos bases para lograr un buen proceso de aprendizaje, que no tiene que ver tanto en contenido, sino en formas de relacionarse con el contenido. Exacto. ¿Sí? Eso me parece muy chévere. Así, entonces, a modo de resumen y ya para concluir, Elena, me gustaría que tú me dijeras así como un resumen, enseñanzas del 2020 y digamos que básicamente las has mencionado y no sé, como perspectiva frente al 2021 respecto al accionar. Tú ya las has mencionado, pero las vamos a resumir. Dale, enseñanza del 2020 como profesora es que el mundo nos está haciendo un llamado a cambiar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a cambiar la perspectiva del sistema educativo, y invito a todos los profes, a todo el que esté inmerso dentro del sistema, a no seguir haciendo las mismas prácticas. ¿Sí? El tema es que a veces queremos que algo cambie, pero no cambiamos. Entonces, nuestros estudiantes y nosotros también, constantemente la zozobra que nos trajo el coronavirus nos está llenando la cabeza de cosas. Entonces, que el espacio de la clase sea un espacio de charla, de conversación, de aprender, de crear conocimiento. Entonces, por eso, como le mencioné a lo último de la intervención anterior, ya el tema de la evaluación no puede ser nuestra prioridad, debe ser más bien cómo puedo yo facilitar ese camino para que no se pierda la motivación, para que el estudiante se conecte, encienda la cámara, que también me parece muy importante dentro de este aspecto. Entonces, en Ciencia del 2020, eso. Si quiero que cambie la educación, yo también debo cambiar dentro del rol que tengo en ese mismo escenario. Perspectiva para el 2021, muchísimas, sobre todo porque la educación, considero, es uno de los sectores que está siendo muy, muy golpeado, pero más allá de la parte económica, son esas bases que llevan muchos siglos y que yo la estoy viendo como una oportunidad. El hecho de tener que utilizar, por ejemplo, herramientas, por ejemplo, como este sistema que estamos utilizando, Meet, Zoom, o decir al estudiante que haga una infografía, utilice sus redes sociales para buscar información. Entonces, la idea de esa perspectiva para el 2021 es, con las herramientas que tenemos, continuar con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y clave, el pensamiento crítico. Nuestros estudiantes y nosotros tenemos la información a la mano con un solo clic. Entonces ya no podemos llegarle al estudiante con la carreta de que el sistema solar es esto, esto y esto y esto, porque el estudiante directamente va a un buscador, a un navegador, y encuentra la información, le salen millones y millones de referencias. Entonces, nuestro papel como facilitadores es, venga, vamos a mirar cuál es de ese millón de búsquedas es la que más se facilita, cuál es la que tiene realmente la información correcta. Entonces, nuestro papel también debe incentivar en el estudiante ese pensamiento crítico. Muchas gracias, Elena. Agradecerte por tu disponibilidad, por tu conocimiento y nada, esperando que alguna vez podamos volver
a interactuar en este contexto. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. No, a ti por venir, y esto fue todo para el día de hoy. Con Regionalízate los esperamos dentro de 8 días con otro nuevo profesional. Una vez más, gracias Elena, y saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Cundinamarca, región que progresa en educación.